Buen día, mi nombre es Alfredo Kittrell de la carrera de Ingeniería en Logística del Instituto Tecnológico de Tijuana. Hoy les voy a hablar sobre la unidad 2 de de la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Hoy les vamos a hablar sobre 4 temas. En este video veremos algunos ejemplos de problemas en los cuales se aplicará la estadística para su análisis. También resolveremos los ejercicios indicados en las actividades de la unidad 1 de esta materia, apoyándonos del uso del software conocido como Minitab. Aquí de hecho es la unidad 2. Esto obviamente en los casos donde aplique. A continuación se mostrarán algunas definiciones básicas que nos servirán para entender un poco más sobre el enfoque de esta materia. Como les había mencionado, vamos a ver 4 temas, que sería el 10.2 correlación, 10.3 regresión, 10.4 variación e intervalos de predicción y 10.5 regresión múltiple. Al final de cuentas, como es costumbre, vamos a aplicar al campo laboral dichos temas, pero esto será en otro video. La definición de correlación nos dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas está relacionada de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X e Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R son 5. La primera nos dice que el valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, menor a 1 que R o mayor que 1, mayor que R1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Existen errores comunes en las correlaciones, son 3 principalmente. El primero es concluir que la correlación implica causalidad. El segundo proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden influir el coeficiente de correlación. Y el tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Era lo que veíamos antes, que era uno de los requisitos. Para entender un poco más el tema, vamos a resolver dos problemas a continuación con la ayuda de Minitab. El primer ejemplo nos dice que el primer ejemplo se llama tamaño del cerebro e inteligencia. Aquí vamos a ver la correlación de estos. Nos dice a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Staley, Bryan Size, Head Size and Intelligence Weightation. In Monozygotic Twins del tramo et al. Neurologic Volume 15, Number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues aquí, como podemos ver, son dos las preguntas que nos hace el ejemplo. Es importante saber, y es un tema que se ha analizado por mucho tiempo. Ya ahorita pues yo sé que no existe una relación como tal, pero vamos a ver qué nos dice pues con la ayuda de Minitab el ejercicio. Entonces la primera pregunta sería, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Y la pregunta 2 dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces ahorita vamos a, por medio de estos datos que ya tenemos cargados aquí en Minitab, como podemos ver aquí vemos lo que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. 95, como aquí podemos ver a simple vista que este cerebro es más grande que este y el coeficiente intelectual es más bajo.
Aquí sí es más grande, pero la diferencia es mínima. Aquí igual. Aquí este es más chico que este y el coeficiente intelectual es mayor. Entonces, como podemos ver, pues en base a la experiencia pues, del estudio a través de los años, tengo entendido y sé más bien que pues, no existe una correlación como tal, pero vamos a ver el ejemplo. Aquí ya tenemos cargados los datos en Minita para ahorrar un poco tiempo, pero como ahorita vamos a comprobar son estos mismos datos. Pues dice tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual, sería el tema. Entonces sería aquí 965 y 90, estamos en el 4. 1029 y 85, 1030 y 86, 1285 y 102, 1049 y 103, 1077 y 97, 1037 y 124, 1068 y 125, 1176 y 102 y por último 1105 y 114. Entonces, como vemos, ya comprobamos que son los mismos datos. Para comprobar si existe una correlación nos vamos a ir a estadísticas básicas. Déjame subirle aquí un poco más si se puede para que se mire a dónde estoy entrando, pero me voy a cortar la cabeza. Bueno, mejor no. Estadísticas básicas y nos vamos a ir a correlación. Como veíamos aquí, el signo nos dice que mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. Como vemos aquí en el logo, por decirlo así, es un menos 1 a 1. Y era lo que nos hablaba hace rato. Pues primero que nada vamos a agarrar las dos variables, que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Como ya hemos visto, pues este es en honor a Pearson. Vamos a utilizar la correlación de Pearson. Presentar los valores en P, almacenar, ok, aquí le vamos a aceptar. Entonces aquí nos está diciendo que la correlación tamaño del cerebro centímetros cúbicos coeficiente intelectual, tenemos una correlación de Pearson de 0.179 y un valor de P de 0.620. Ahorita vamos a analizar los resultados para esto, pero para ayudarnos un poco más vamos a hacer unas gráficas. Vamos a hacer una gráfica de dispersión, vamos a tomarla con regresión. Y aquí en la variable y va a ser el coeficiente intelectual y la variable de x el tamaño del cerebro. Vamos a ver, tenemos escalas de y baja, etiquetas, ok. Etiquetas, no tiene caso. Mostrar datos, símbolos, ok. Múltiples gráficas separadas. Opción de datos, ok. Está todo bien, no hay necesidad de cambiar nada. Entonces aquí vamos a desplegarlos para que nos explique un poquito más con la gráfica de dispersión. Aquí, como podemos ver, la tendencia es hacia arriba. Partimos del 90 y tantos al 100 y tantos, que era, como podemos ver aquí, pues los puntos son dispersos, que va del 120 y tantos. Vemos que están dispersos salvo estos dos puntos que están aquí unidos, pero regularmente pues es una gráfica dispersa. Para entender un poquito más esta tabla vamos a hacer la ayuda del asistente. Vamos a irnos a regresión y aquí vamos a agarrar una simple. Va a ser la columna y coeficiente intelectual, columna de x y vamos a hacer aquí lineal, porque si la tenemos con un nivel de significancia de 0.05 y vamos a ver qué resultado nos arroja. Aquí en el informe de resumen pues podemos ver lo que nos va a decir todas las demás otras tablas. Nos dice que tenemos una y de igual a 71.83 más 0.02862 de x. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es de 71.83, lo mismo arriba. Si una relación estadísticamente significativa no implica que x sea la causa de y. Existe una relación entre y y x
como está más pegado, pasado más bien, pues nos dice que no. La relación entre coeficiente de error y tamaño del cerebro, centímetros, no es estadísticamente significativa. Aquí ya nos está diciendo que no es estadísticamente significativa. Por ciento de variación explicado por el modelo es bajo. El modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación en coeficiente intelectual. La correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro, centímetros, no es estadísticamente significativa, porque con un nivel de significancia de 0.05. Entonces aquí, pues como podemos ver, cancelar, vamos a bajarla más. Pues esta es la misma gráfica, que es el informe de selección de modelos, pues es muy similar a la que prácticamente es la misma. Aquí pues en la dispersión, pues suponiendo que partimos de cero. Aquí lo que podemos ver en el informe de diagnóstico es buscar estos patrones. Este no, este como vemos tampoco, este tampoco, salvo estos agrupados, pero todos están muy dispersos. Y pues este tampoco, no aplica ninguno de estos patrones. Así que ni son residuos grandes, ni curvatura fuerte, ni conglomerado, ni variación desigual. Entonces aquí estamos viendo el informe de predicción. Nos dice que la línea roja ajustada muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción de 95%. Entonces ahí con estos valores aquí nos dice que el tamaño de la muestra, que son de 10 valores los que ingresamos, no es lo suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Entonces, pues como pudimos ver, sí, ya tenemos aquí los resultados. Aquí están los resultados de nuestro PowerPoint. Entonces vamos a ver. Como respuesta tenemos que al obtener un resultado de 0.79, déjame regresarme al, ahí está, de 0.79, el cual está más cercano a 1 que a menos 1, pero en este caso decimos que existe una correlación muy baja entre el coeficiente intelectual y el cerebro, ya nos lo decían ahorita con las gráficas. Por lo tanto, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco existe la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, debido a que el valor de P es mayor que 0.05 con 0.620. Por lo cual, pues no podemos decir que existe una correlación entre ambos. Como datos extras tenemos que cuando se tiene un valor cercano a cero, podemos decir que no existe correlación. Por lo mismo, el punto está más pegado al 1 porque es positivo, pero de cierta forma está pegado al 0, por lo tal no existe una correlación. Cuando se obtiene un valor cercano a 1, podemos decir que existe una correlación positiva. Cuando se obtiene un valor cercano a menos 1, podemos decir que existe una correlación negativa. Cuando se tiene una correlación negativa, uno de los valores aumenta y el otro disminuye. Estos son como datos extras. Ahorita en el siguiente ejercicio nos va a aparecer otra variable. Aquí nos quedamos con la primera, que nos acercamos con un valor cercano a 0. El segundo ejercicio de la correlación es sobre el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Pues va a ser un ejercicio muy similar al de ahorita. Aquí vamos a cerrar este. Bueno, hay que se quede abierto. Vamos a abrir este. Va a ser un ejercicio pues básicamente similar, nomás para reforzar el tema. Vamos a comprobar los datos. Dice que dióxido de carbono partes por millón y temperatura en grados centígrados. Aquí está.
Tenemos 3.14 y 13.9, 3.17 y 14, 3.20 y 13.9, 3.26 y 14.1, 3.31 y 14, 3.39 y 14.3, 3.46 y 14.1, 3.54 y 14.15, 3.61 y 14.15 y 3.69 y 14.4. Pues ya comprobamos que si están los mismos datos. Vamos a hacer lo mismo, nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas y nuevamente a correlación. Aquí pues no importa cómo lo escojamos, básicamente son las variables. Va a ser la misma correlación de Pearson y le damos a aceptar. Aquí como podemos ver, la correlación de Pearson es de 0.892 y curiosamente el valor de P es de 0.001. Vamos a hacer la misma gráfica de dispersión con regresión. Aquí recuerden que la variable Y es el casilla 2 y la variable que es la de partes de dióxido de carbono, partes por millón. Ya revisamos hace rato que no había nada que mover aquí, no tiene caso seguirle metiendo, avanzando. Aquí pues la gráfica igual tiene una incidencia hacia arriba, una tendencia hacia arriba, y como vemos ver pues los puntos están dispersos y en línea hacia arriba. Entonces, como podemos ver aquí, pues ya a simple vista podemos ver ciertas cosas, pero vamos a pedirle al asistente más información, más simple. Igual aquí sería la C2 y C1 lineal con un 0.05 a nivel de significancia. Vamos a ver, aquí el informe resumen nos dice que las relaciones de temperatura, grados centígrados y dióxido de carbono partes por millón es estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque nos dio un resultado de 0.001, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Por eso nos dice que tiene un nivel de significancia estadísticamente alto. Aquí podemos ver el porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicarse desde 9.56 de la variación en la temperatura de grados centígrados. La correlación positiva de R igual a 0.89, que fue el otro dato que nos dio, indica que cuando el dióxido de carbono parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. La ecuación ajustada por escribir la relación 10.48 más otro. Ok, pues aquí vemos la misma gráfica que teníamos hace rato. Aquí podemos buscar lo mismo, no hay residuos grandes, no hay cobertura fuerte, no hay conglomerados y la variación es desigual. Este es informe diagnóstico, residuos versus valores ajustados. Aquí como vemos es prácticamente la misma gráfica. Es el informe de predicción. Nos dice que el tamaño pues lo mismo, que no es lo suficiente, son 10 datos, va a ser la misma información aquí. Y aquí como decíamos tenemos un resultado de 0.89 y un valor de 0.01. Ahora vamos a ver la respuesta. Para este caso tenemos un resultado de 0.89, como ya lo vimos ahí en el programa Minitab, lo cual es más cercano a 1. Ahora sí estamos más cercanos, no como en el caso anterior que andamos más cercano al 0. Por lo cual tenemos una correlación muy baja entre el dióxido de carbono y la temperatura de grados centígrados, y obtenemos que cuando el valor de X aumenta, lo hace también el valor de Y. Y en las gráficas, pues, como vimos, cuando aumentaba el dióxido de carbono, a su vez aumentaba la temperatura, que era lo que teníamos acá en otros datos. ¿Dónde está? Dice que cuando se obtiene un valor cercano a 1, podemos decir que existe una correlación positiva. Esto es lo que estábamos viendo acá en el resultado existe una correlación positiva. ¿Por qué? Porque ambos valores, al aumentar el dióxido de carbono, aumenta la temperatura también. Sin embargo, estadísticamente obtuvimos un valor de P de significancia de 0.001, el cual es menor que nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, por lo cual la relación entre dióxido de carbono y temperatura es altamente significativa, como nos decía la gráfica, por lo que sí existe una correlación entre dióxido de carbono y temperatura. Y la pregunta era, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Pues sí, sí existe. A continuación pasaremos al tema número 2, que es regresión. Y la definición dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados,
La ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de los mínimos cuadros. Aquí tenemos la ecuación y la ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Por ejemplo, cuando vemos que en la gráfica empiezan puntos muy cercanos y de repente vemos uno que está hasta arriba o hasta abajo o hacia a un lado, es lo que se refiere aquí. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Ahorita vamos a ver con los ejemplos un poquito más para poder entender estas definiciones. Para una muestra de datos pareados x e y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo igual a y observada menos y predicha igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y. Y ahorita vamos a hacer el primer ejemplo, que es el ejemplo de edad y tamaño de la cintura de los hombres, para poder entender un poquito más el tema de regresión. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60. Vamos a cerrar estos para no estarlos dejando. O sea, son las papayas y se pone más lenta. Ok, vamos a abrir los datos. Ya los tenemos cargados aquí. Ahora sí nos podemos comprobar porque no los tenemos aquí en la... Como eran 40 datos, pues no los tenemos ahí en el PowerPoint, pero pues ya los revisé yo y ya hicimos todo el rollo. Pues vamos a empezar a... Bueno, entonces aquí nos vamos a ir a estadísticas, luego a regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí va a ser igual al revés, la 2 y el C1. Entonces aquí tenemos que las gráficas, vamos a ver la de 4 en 1. Para tenerlas todas va a ser regular y le vamos a aceptar y aceptar. Vamos a ir primero aquí a los resultados. Los resultados de la ecuación de regresión del tamaño de cinturas de centímetros hombre va a ser de 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Ahorita lo vamos a ver representado en una de las gráficas. En resumen del modelo nos dice que S es igual a 5.58772. El R menos cuadrático es de 71.41 y el R menos cuadrático justo es de 70.66%. En el análisis de varianza tenemos un valor de P con .000, de F con 9491, el MC y el SC de error de regresión 1, de error 38 y total 39. Aquí vemos la varianza y tenemos una línea ajustada. Vamos a ver las gráficas ahora. Como podemos ver aquí en el gráfico de probabilidad normal va hacia arriba y como hemos visto aquí, pues a mayor edad la cintura aumenta, ¿no?
Aquí vemos el versus ajustes, cómo está, pero está en modo, o sea, va igual, la edad va hacia acá, corre hacia acá y va igual, va aumentando. Y aquí vemos un punto disperso entre todos, que sería la fila 12, 105, 33.4. Y como vemos acá en el histograma, de igual manera tenemos acá uno ahí desbalagado, ¿no? Pero lo demás, todo. Y que como vemos la misma gráfica, cómo va en forma ascendente, y el mismo punto vemos desbalagado. En la gráfica aquí nos va a decir que el promedio para calcular el aumento de la cintura del hombre en promedio va a ser de 59.64 más .159 más la edad del hombre. Ahorita lo vamos a ver representado. Aquí tenemos a usar el asistente. Aprovechando, vamos a hacer igual de regresión. Vamos a usar el registro simple. Aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual. Va a ser lineal. Con un nivel de significancia de 0.05, lo que da 95% de fidelidad. Aquí pues básicamente vamos a ver lo mismo. Estamos viendo que el Y es 59.64 más el 159 que hemos visto. La relación entre tamaño cintura y sí, hombre, es estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque nos dio un resultado de, aunque ayer era .000, como podemos ver aquí nos marca un .01. ¿Por qué? Porque no era un 0 como tal. Había más milésimas o algún por ahí después del 0, y por eso se va el .01, y al estar más pegado nos está diciendo que existe un nivel de significancia bastante alto. El modelo de regresión puede explicar 71.41% de la oración en tamaño cintura hombres, lo que es bastante alto, y la correlación entre X y Y es positiva. La R es igual a .85, indica que cuando la edad del hombre aumenta, también la cintura del hombre tiende a aumentar. Entonces vamos a ver las gráficas. Este es el resumen, pues es la gráfica muy similar. Pues aquí vemos la misma gráfica. Pudiera ser así como residuos grandes, ¿no? La forma como están. Aquí vemos la gráfica también como va en ascendente, y solitario ahí que anda. Aquí nos dice, hace rato nos decía que con 10 datos la muestra no era lo suficientemente grande para hacer pues lo más fiel posible. Aquí nos dice que ya es lo suficiente grande con 40, que era lo que nos pidió ahorita como mínimo, y es más preciso la fuerza de la relación. Entonces podemos llegar a la conclusión de que este es más fiable el resultado. Entonces vamos a irnos acá y a los resultados. La respuesta nos dice que al obtener un resultado de P de .000, como vimos hace rato nos marcaba .01, por lo que les comentaba que pues, no es un 0 como tal, decimos que si existe una relación muy alta entre el tamaño de la cintura de los hombres y su edad, ya que el valor de P es menor a nuestra significancia de .05. El valor de la regresión nos dice que el valor de 71.4 es la variación del tamaño de la cintura del hombre. La correlación positiva de R es igual a .85. Nos dice que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura también lo hace. Era lo que vemos hace rato, la regresión. Como uno hace que aumente el otro. Entonces aquí tenemos lo que veamos en la gráfica hace rato. Tenemos el 59.64 más el 0.6259. Por aquí lo dejamos. Aquí está. Esta es la ecuación de regresión. Ok, aquí está. Entonces tenemos que cuando sumamos, bueno, más bien la multiplicación de la edad por el .159, que es el promedio de lo que va subiendo, y luego lo sumamos con la cintura a los 20 años de 72.15 en promedio, a los 40 años de 84.676 y a los 60 años de 97.194. La pregunta era, ¿cuál era?
Dice, determine la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sea el tamaño de la cintura para un hombre. Entonces ya concluimos con eso y podemos afirmar que a mayor edad, mayor tamaño de la cintura de los hombres. Ahora vamos a ver un ejemplo en el caso de las mujeres, a ver qué respuesta vamos a tener. Déjenme, bueno, vamos a abrirlo aquí, abrir en lo que cierro este. No quiere. No. Ok. Aquí ya tenemos igual 40 datos de mujeres. Ahí vamos a ir viendo ahorita qué nos dice. Vamos a hacer lo mismo. Estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Va a ser aquí Y, este va a ser X. Lineal, vamos a hacer lo mismo. 4 en 1. Para conseguir entre 4 gráficas. Y le damos a aceptar. Vamos a ver primero el resultado acá. Vamos yo así. Ok. Aquí nos dice en el los hombres será un poco más bajo. Y más bajo también. Nos dice que la cintura de mujeres para la ecuación de regresión es de 54.12 más 0.895 por la edad de las mujeres. El valor de P igual aquí nos dio 0.000, por lo que podemos ver que el nivel de significancia es menor, por lo cual van a ser prácticamente los mismos resultados. F116.5, vamos a ver las gráficas. ¿Dónde quedaron? Aquí están. Aquí como ver los datos son más homogéneos, pero en forma ascendente, la misma forma acá, como va de un punto a otro, de edad menor a aquí se concentran a la mitad de la edad casi todas las variables. Vamos a ver la otra, pues aquí también vemos que va ascendente, desbalagadillo. La fila 22, 57, 116.5. Está llenita. Nos dice que el valor de ese es de 5.84, 189. El de R cuadrado es 75.3. Y el de R cuadrado está de 74.7. Vamos a usar el asistente de igual manera para hacerlo pues de la misma manera. Vamos a hacer la regresión simple, columna de Y, columna de X, lineal con un punto 0.5 de significancia, y vamos a tener los mismos resultados. Como veíamos acá es 54.12 más 0.8095 de X, que aquí va a ser lo mismo, 80.95. Nos dice que la relación entre la cintura de centímetros de mujeres y de mujeres es estadísticamente significativa, al igual que la de los hombres. Como podemos ver, a nosotros nos arroja un valor de 0.000, pero acá pues es 0.01 por el mismo caso, no es un 0 como tal. El modelo de relación puede explicar 75.35 de la variación en cintura de mujeres. Y la correlación positiva es de 0.87, es mayor que la de los hombres, era de 0.85, que indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura en las mujeres también tiende a aumentar. Entonces vemos la misma gráfica. Que vemos la dispersión, pues podemos igual decir que es de residuos grandes. Aquí está la línea 22. ¿Cuál era? Vemos como unos hasta se salen de los, al contrario de los ejercicios pasados que estaba en la parte del medio y esta parte de afuera aquí no, aquí se sale el parámetro. Y pues nos va a decir lo mismo, que la muestra es lo suficientemente grande para obtener esta estimación precisa. Ok, entonces vamos a usar este dato de 54.12. Aquí está, más 0.8095. Aquí me pasé. 0.8095. Ok, pues ya tenemos este dato, vamos a cerrarlo. Entonces pues nos va a quedar lo mismo, dice que pues básicamente son los mismos resultados, que al obtener un resultado de P igual a 0 o 0.0000 y algún número por ahí, decimos que existe una relación muy alta entre el tamaño de la cintura de las mujeres y su edad.
ya que el valor de P es menor a nuestra significancia de 0.05. El modelo de regresión nos dice que el valor de 75.35 es la variación del tamaño de la cintura de la mujer, y la correlación positiva de R igual a 0.87 nos dice que cuando la edad de la mujer aumenta, el tamaño de la cintura también lo hace. Y pues te hacemos la misma ecuación. Era 54.12 más 0.85 por la edad, y vemos cómo va aumentando de 68, 83, 97. Otra vez, si metemos otro dato por ahí, pues va a ser menor, ¿no? Pero bueno, menor o mayor, dependiendo si metemos una edad mayor. Por ejemplo, vamos a ver a cuánto aumenta a los, ¿qué será? 75 años de las mujeres. 0.80 a los 95 por 65 más 54.12. O sea, en promedio a los 65 años las mujeres tienen una cintura de 106.7375. Vamos a, nomás por ver cuánta es la cintura de la edad de los hombres. 106.75 para los mujeres, entonces aquí va a ser de 0.6259 por 65 más 59.64. Fíjense, curiosamente es más chica la cintura de los hombres a los 65 que de las mujeres, y siendo que partimos que aquí es mayor, 68 contra 72, 84 contra 60. Desde los 36 empieza a bajar, qué curioso. Por ejemplo, aquí son 60 y acá son 54, ya está más interesante, pero pues sí tiene un poquito de lógica. Bueno, para no extendernos mucho con el video, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es la variación e intervalos de predicción. Déjenme arreglar esto, porque aquí le voy. Definiciones nos dice que supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral XY, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y. La desviación total de XY es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia entre el punto de X y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación explicada es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y también se conoce como residuo. Aquí vemos unas fórmulas como es desviación total, que es lo mismo que veíamos ahorita, desviación explicada y desviación sin explicar, que sería igual la desviación total sería igual a la suma de la desviación explicada y la desviación sin explicar. Ahorita pues vamos a ver unos ejemplos para poder entender un poco más del tema. Tenemos uno como ejemplo, dice, imagina una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5 de X19. Supongamos que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes residuos. Existe evidencia suficiente para sustentar la información de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y igual a 3 más 2X, y la media de los valores de Y está dada por Y igual a 9. Vamos a ampliarlo aquí un poquito para verlo. Aquí podemos ver, nos decía que es de 5 y 19, donde tenemos el 9 y igual a 9, 5, 13, 19 el punto. Aquí tenemos el 5 de X y el 19 de Y. Aquí están ambos puntos. Vemos la total de Y menos Y sin explicar, reducción explicada de Y. La menos Y sería igual a 9, 5, 9, porque aquí es donde se entrelaza. Vemos aquí está el 5. Podemos ver aquí
un poco de la explicación de y menos y, quedaría 5 y 13. Y es igual a 9 y 5, 9. Porque es 3 más 2x. Aquí tenemos pues ya los resultados, ya lo que estábamos viendo. Por lo que esta evidencia es suficiente para sustentar la formación de una correlación lineal entre x y y con base a estos datos pareados. Vamos a ver otro ejemplo para entenderlo un poco mejor. Dice, uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5y y y igual a 19. Similar, ¿no? El punto 513 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la asociación de x igual a 5 en la ecuación de regresión y igual a 3 más 2x produce 13. ¿Por qué? Pues aquí tenemos que la fórmula era y igual a 3 más 2x, era lo que estamos viendo acá en la parte de acá. Entonces el valor de x es igual a 5, entonces multiplicamos 2 por 5 son 10, más los 3 produce y igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir 5 igual a 5 en la ecuación de regresión y igual a 3 más 2x para obtener y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Entonces ya vimos aquí de dónde salió el 13, de que x y es igual a 3 más 2x, que pasaría a ser la y que nos dice para la desviación sin explicación. Y la explicación explicada sería y menos y, sería igual a 9. ¿Por qué? Porque 2x sería 10 menos las 19, sería 19 menos 10, entonces sería igual a 9. Es por eso de los resultados. Entonces, siguiendo con lo mismo, dice que para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado en realidad es 19. La discrepancia entre y igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y igual a 9 del punto 519, y menos y igual a 19 menos 9 es igual a 10. Desviación explicada a partir de y igual a 9 del punto 5 y menos y igual a 13 menos 9 igual a 4. Y desviación sin explicar a partir de y igual a 9 del punto 519 y igual a menos y igual a 19 menos 13 sería igual a 6. Variación total, variación explicada, variación sin explicar. Aquí en este caso de la variación, como podemos ver, la variación explicada, la variación total es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. Y aquí vemos unas fórmulas. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicada. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R2 es la proporción de la variación en Y, que se explica por relación entre x y 2, y el coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación que se explica en la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada a variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor de predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Pasemos a la siguiente. Nos dice, un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y.
Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la extensión vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar en la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí vamos a ver dos ejercicios, como hace rato. Tenemos que ejemplo, peso y consumo de combustible en autos de carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera. Número 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse con la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Número 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Número 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, vamos a abrir este mini tab. Bueno, pues aquí ya tenemos los datos. Vamos a empezar. Entonces nos vamos a estadísticas, regresión, de nueva cuenta regresión, ajustar modelo de regresión. Y aquí ocupamos que nos pide. Consumo de combustible de autos en carretera y peso. Ok, carretera, millas por galón y peso en libras. Aquí nos vamos a gráficas, vamos a realizar la de 4 en 1, aceptar, modelo, peso libras, opciones, 95 de confianza, estamos bien, calificación, paso a paso, gráficas ya lo vimos, resultados, todos, almacenamiento, nada. Le damos a aceptar. Como vemos aquí tenemos la gráfica, pero primero vamos a ver. Aquí tenemos un nivel de P de 0.00, lo que mencioné hace rato pues es de igual de 0.001. Tenemos un valor de F de 55.7, MCD 962, el valor de P de 0, el valor de 17.6, carretera de millas por galón es de 55.50 menos 58.69, 37, el ajuste de 28.524. Aquí podemos ver la gráfica. Para poder resolver las siguientes preguntas vamos a tener que aplicar otras soluciones. Aquí pues ya vimos varios valores. Aquí vamos a tener que entrar a estadísticas, era regresión de nueva cuenta y predecir. Aquí ya tenemos las carreteras millas por valor. Las libras que nos marca eran 4.000 si mal no recuerdo. 4.000, sí, 4.000 libras. Aquí le ponemos 4.000, le damos a aceptar.
Aquí tenemos que las carreteras por millas por galón sean de 50.50 menos el 0.0059 menos el peso por libra, era como los resultados de hace rato. El variable era 4.000 libras, como dijimos. La predicción sería de 27.0275 con un ajuste de 0.49 y un índice de confianza de 26.95. Entonces aquí tenemos la otra respuesta y nos falta para el otro. Vamos a ocupar también entrar aquí estadísticas básicas y a correlación. Creo que nos pide algo de correlación. Vamos a usar las mismas dos, peso por libras y carreteras millas por galón, reacción de Pearson. Aceptar. Entonces nos da algo muy similar. Entonces nos dice que aquí pues tenemos lo mismo. Estadísticas básicas, correlación. Pues sí, de Pearson. Ahí. Ok, entonces tenemos aquí correlación de Pearson de punto menos 0.806. Entonces aquí debemos de tener todas las respuestas. Vamos acá. Entonces dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Pues lo acabamos de ver. Es de 0.081, o para ser exactos es de 0.0. ¿Dónde quedaste? 0.0806. Vamos a redondearlo. Bueno, más bien no, vamos a ponerlo exacto. La pregunta número 2 nos decía que determina el valor del coeficiente de correlación lineal. La pregunta 1 es de menos 0.806. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carreteras? Sí, sí existe. Para este caso decimos que no existe correlación, pero al obtener un resultado de P de 0.000001 por ahí, decimos que existe la evidencia suficiente, vamos corrigiendo, ya que el valor de P es menor a nuestra significancia de 0.05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna de que existe una correlación lineal entre ambas variables. Y sí, pues tiene lógica, los que manejábamos sabemos que sí. Mayor peso, pues es mayor el gasto del combustible. Nos vamos a la pregunta 3 que nos dice: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Es de 63.86. ¿Dónde quedó? Aquí está el resumen del modelo. El ajustado viene siendo nos dice la pregunta: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo del combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Entonces, como vimos, sería aquí 63.86, que vendría siendo Y para las últimas dos preguntas van a salir de este mero. En la predicción dice la pregunta: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? En este fue donde pusimos lo de las 4.000 libras. Este sería el de 27.05. ¿Qué respuesta tenemos? Ahí está. Realmente es de 27.075. Y para la pregunta 5 dice: para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo. Pues aquí estaban las dos respuestas. Como para un intervalo del 95% sería Vamos a ver, vamos a pegarlo acá, porque no lo había puesto. No agarró. Bueno, vamos a ver. Podemos ver, aquí están los resultados. ¿Por qué nos da este resultado? Por el peso de 4.000 libras. Al meterle libras, si es un carro más ligero o más pesado, va a aumentar el peso, el consumo, y el rendimiento sería menor.
Las últimas 3 preguntas pues las contestamos con esta. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio para no perder más tiempo. Déjenme cierro esto, que básicamente va a ser hacer lo mismo. Cerrar. No, se me va. No. Entonces vamos a ir abriendo este y ahorita lo leemos. Y vemos que ocupamos resolver. Y los datos, faltan los datos. Está pesadito porque no abre. Ahí está. Ahí los tenemos. Entonces vamos a ver qué nos dice el ejemplo ejercicio. Estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Número 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Número 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar? Bueno, vamos yéndonos por partes. Vamos a resolver el número 1. Entonces nos vamos a ir a estadísticas. Estadísticas básicas y correlación. Vamos a usar aquí, nos está diciendo estatura y peso. Estatura, peso. Vamos a ver qué nos arroja. Tenemos una correlación de 0.522, pero un valor de P de 0.01. Aquí, como vemos, ya resolvimos la pregunta 1. El valor del coeficiente de correlación lineal es de 0.522, como podemos ver aquí. Y vamos a resolver al mismo tiempo la pregunta 2, que es el valor de P. Aquí le he puesto 0.1. Para este caso decimos que existe estadísticamente una correlación entre la estatura y el peso en libras, ya que obtuvimos un resultado de P de 0.001. Decimos que existe la evidencia suficiente, ya que el valor de P es menor a nuestra significancia de 0.05. Y esto está repetido. Hasta ahí. Vamos a ver, pues ya lo había resuelto, pero vamos a ver cómo lo saqué. El porcentaje es de 25. Dice la pregunta: ¿qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Entonces el porcentaje de variación, como lo sacamos, nos vamos a estadísticas, regresión de nuevamente y ajuste por modelo de regresión. No, aquí era no, estadísticas, regresión. Quiero predecir, pero ¿por qué me cambia? Vamos a ver por acá, ajuste modelo. Entonces aquí vamos a usar la estatura y acá el peso. Gráfica, vamos a hacer las 4 y aceptar. Vamos a ver qué resultado nos da. Acá nos dice ok. Acá nos da la misma correlación de Pearson de 0.22 con un valor de P de 0.01, valor de P de 0.0, valor de F 14.25, error de 38, peso en libras 1. El resultado justo de 25.36. Y como vemos aquí sacamos la pregunta 3, que nos decía que qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso es de 25.36. Y con esto sacamos esta pregunta, pero para sacar la pregunta 4 y 5 entonces vamos a tener que usar ahora encima debe dar regresión y predecir. El peso en libras debe de ser
Si el hombre mide 70 pulgadas, entonces no es peso. ¿Cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Entonces aquí debe ser, no sé, 70 pulgadas. Vamos a ver, aceptar. Aquí nos dice que la ecuación de regresión es de 58 más 0.0599 pesos por libra. El valor era de 70 pulgadas. Entonces aquí tenemos un ajuste de 62.1924 sería la predicción. Vamos a ver si es cierto. Sí, es lo mismo, 62.1924. Y aquí mismo vamos a sacar la pregunta 5 que nos dice: para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de presión del 95 para el peso en libras. Entonces aquí mismo la sacamos, que va a ser este cuadrito, que no lo había pegado. Y ya lo sirve que lo dejamos listo. Ok, entonces el nivel de significancia, va a ser la estimación del intervalo de predicción. Del 59.91.5 al 68.4724. Bueno, pues con esto terminamos este tema y pasamos al siguiente. Regresión múltiple. Nos dice que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2, etc. hasta la x infinita. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y más b1 x1 más b2 x2 más b2 x3 más beta, así está el infinito. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión y múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R2 denota la conexión, R2 y R2 ajustada denota R2 denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R2 cercano a 0,2. El coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R2. La R2 más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es r al cuadrado, ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R al cuadrado ajustada y valor de P. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considere el valor P. Selecciona una ecuación que tenga significancia general tal como la determina el valor P. 3. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el rendimiento de automóviles. Nos dice: utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, capacidad volumétrico cilindrada. Aquí tenemos tres preguntas o tres problemas a resolver. Nos dice: determine la mejor ecuación de regresión. El 1. El número 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible
en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos a cerrar entonces no. Vamos a abrir datos autos para resolverlo, ya nos extendimos bastante. Como podemos ver aquí, pues ya tenemos los datos de varias marcas, modelos, pesos, longitud, los varios datos de 32 modelos diferentes, con sus diferentes pesos, diferentes longitudes, diferentes millas, todo diferente, con sus capacidades. Vamos a resolverlo entonces para poder resolver las preguntas que nos hacen. Vamos a ver las preguntas primeramente. Entonces vamos a ir leyendo pregunta y vamos a ir resolviendo. Nos dice, utiliza el siguiente conjunto donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. Bueno, vamos a determinarlo. Ya tenemos aquí los datos. Lo primero que vamos a hacer va a ser nos vamos a ir a estadísticas, regresión de nueva cuenta. Aquí nos vamos a ir a ajuste modelo de regresión. Aquí vamos a seleccionar que nos dice acá. Vamos a determine la mejor ecuación de regresión. Ok, entonces aquí vamos a usar, aquí arriba, carretera millas por galón, y acá abajo vamos a utilizar peso por libras, cilindros y desplazamiento. Peso por libras, cilindros y desplazamiento, capacidad de volumen. Vamos a ir a gráficos, vamos a hacer el de 4 en 1. Vamos a dar a aceptar. Pues aquí nos aparecen las 4 gráficas, pero primero vamos a ir a lo que nos interesa, que son los resultados. Nos dice que en el análisis de regresión de la carretera de millas por balón de volumen, el análisis de varianza nos da un valor de P de 0.00 para la regresión, peso en libras de 0.08, en cilindros de 0.699 y desplazamiento de 0.52, un error de 27, error total. La S nos da 2.2103, el R al cuadrado 66.90, el R al cuadrado ajustado 63.35, por lo cual si vemos también la mejor ecuación de regresión, tenemos esta. La mejor ecuación de regresión sería el 63.35. Y aquí tenemos otros datos de cómo sería la fórmula de regresión. Observaciones son 5 y 24, XR. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Nos dice que el rendimiento es de, más bien una pregunta. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera por un automóvil que pesa 4000 libras? Vamos resolviéndolo. Nos vamos a ir a otras estadísticas, regresión, y aquí optimizador de respuesta. No es cierto. Después toca predecir. Aquí vamos a poner peso por libra. Nos dice acá que son 4000 peso por libras. Cilindros serán 6 cilindros y desplazamiento 3.5 si no me equivoco. ¿Y por qué nos arroja estos datos? Porque son los óptimos, que es lo que nos dice aquí. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Entonces nos dice que 6 cilindros y 3.5 desplazamiento. Ya nos los da por ende aquí. Entonces le damos a aceptar. Carretera millas por galón, si está bien. Entonces aquí tenemos que el rendimiento como se pone automóvil que pesa eso sería de 27.3237, y eso aquí lo estamos viendo en ajuste de predicción con las variables de peso por libras de 4000, cilindros 6 y después que son las variables óptimas.
con el índice de confianza del 95%, que era como la pregunta 5 de los ejercicios anteriores, pero creo que aquí no la pidió. Entonces aquí tenemos la respuesta número 2. Y para aquí sería el resultado, pero vamos a ver cómo lo saqué. Maximizar. La pregunta 3 dice: ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento combustible en carretera de la mejor ecuación de regresión? Entonces aquí nos vamos igual a estadística, regresión, y ahora sí, optimizador de respuesta. Carreteras por milla por galón. Entonces aquí le vamos a poner maximizar y le damos a aceptar. Aquí nos da el optimizador de respuesta. Nos está diciendo que el peso por libras sería 8,4 desplaza. Maximizar sería de 36.2284. No vienes 35.7098. A ver por qué medio diferente. Medio diferente. Había sacado el dato y medio diferente. Entonces tenemos aquí que entonces no, entonces va a ser va a ser el resultado de 36.2284. He tenido algún error por ahí. Este fue el dato que me arrojó. Entonces pasemos al siguiente ejercicio para ya terminar con los 4 temas. Nos dice colesterol miligramos en hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ir haciéndolo por partes. Vamos a cerrar Entonces cerramos el no guardar y nos vamos al último. Vamos a abrirlo. Ya nos prolongamos bastante. Básicamente va a ser lo mismo para reforzar. Vamos a esperar a que abra. Entonces nos vamos a estadísticas, regresión y vemos ajustar modelo de regresión. Entonces aquí vamos a usar colesterol miligramos. Acá vamos a usar edad, peso en libras y cintura en centímetros. Gráficas, vamos a hacer 4 en 1, le damos a aceptar de nueva cuenta y vamos a ver qué datos nos arroja. Aquí podemos ver que nos da valores de P de 0, 0.1, 0.496, 0.13. El R cuadrado 70.80, que ya tenemos 2 respuestas. Y el S es de 159.575. Coeficiente tenemos edad, libras, cinturas, colesterol, miligramos. Aquí está la ecuación de regresión. 628. Ok, entonces vamos a ver la pregunta número 1. Nos dice que la mejor ecuación de regresión es de 70.80. Acá lo estamos viendo, R cuadrado ajustado. La cantidad de colesterol, bueno, para esto pues vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Ya contamos con valores al menos de
menores al nivel de significancia entre 0.01 y 0.26, lo que estamos viendo acá. Entonces aquí dice que la cantidad de colesterol de un hombre de 40 años es de 511.7, eso ahorita lo vamos a sacar. Y 151.84. Ok. Vamos a sacar ahora el otro, que es estadísticas, regresión y predecir. Aquí dice que nos pregunta cantidad de colesterol de un hombre de 40 años. La pregunta sería, ¿cuál es la cantidad de un hombre de 40 años? Edad, 40 años, pesa 175 y 95, 175 libras y 95 centímetros de cintura. Le damos a aceptar y aquí pues nos dice que el colesterol sería 1138 más 9.64. Pues aquí en el ajuste que ya no los da, nos dice que es de 511.70, que sería la respuesta número 2, que sería la cantidad de colesterol número de 40 años de edad, pues con las características esas de 511.70. Y dice la pregunta 3, dice, ¿qué característica que tiene un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Entonces la respuesta era de 151.84, que nos vamos a ir a optimizar. Estadísticas, regresión, optimizador de respuestas. Este es, vamos a ver, objetivo 150 miligramos. Está pensando. Aquí podemos ver, pues ya nos saca la gráfica. El bajo, el alto, los límites inferiores y superiores. Y como vemos ver, el nivel de colesterol de 150 es de 151.84, que es el mismo que tenemos aquí en Y. Pues cerramos. No, entonces aquí pues con esto ya terminamos lo que es este video. A continuación, en otro video vamos a seguir con lo que son herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, pero por lo extenso ya lo vamos a hacer con otro video. Muchas gracias por su atención.